¿Qué tal, Ignacio? Adrián, Miguel, buenas tardes, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, antes de empezar, lo primero que les quería preguntar es cómo fue el acercamiento a La Libertad Avanza. Y nuestro acercamiento a Libertad Avanza, en el caso mío, después podemos comentar el caso de Adrián, fue a través de un grupo de amigos, algunos muy vinculados con Milei, que pensamos que podía ser muy útil armar un instituto que apoyara todo lo que significa el desarrollo y la difusión de las ideas libertarias, entendiendo libertario de una forma muy amplia. Y a partir de eso lo propusimos, avanzamos y en enero de este año registramos el instituto. Y uno de los grupos de trabajo dentro del instituto es justamente el grupo de trabajo, el grupo laboral, en el cual participa Adrián. Y dentro de este instituto yo tengo la responsabilidad de ser el presidente, junto con otra persona que es el secretario, que es Gustavo Nigocián, que es el experto creo más grande en el país en lo que hace a compliance, que para nuestra ideología es muy importante. Yo me sumé al instituto en todo lo que es la parte de asesoramiento para el derecho del trabajo y las modificaciones que hay que hacer para optimizar todo el gran conflicto que genera el mercado laboral hoy el derecho del trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora sí vamos a la agenda laboral que viene en la Argentina para el próximo periodo. Y quería saber un poco cuáles ven ustedes como los principales desafíos en materia laboral para la Argentina. Aunque parezca un juego de palabras, el principal desafío laboral del trabajo es el trabajo. O sea, creo que estamos en una etapa en la cual la problemática del derecho del trabajo está en un segundo paso de la problemática del derecho al trabajo. O sea, en este momento, el trabajo en Argentina, entendiendo por trabajo el trabajo privado autónomo, podemos hablar de los otros, autónomo o en dependencia, está estancado desde el año 2010, 6 millones de personas. En ese sentido, creemos que este es el target principal a encarar. Cuando miramos este target, aparecen dos grandes temas. Un tema que es la macroeconomía. Y acá, bueno, es uno de los ejes de la ideología, ¿no es cierto?, libertaria, que tenemos que hacer cambios estructurales de fondo para que se liberen las posibilidades productivas y de generación de riqueza en el país. Capítulo que no es el que vamos a tocar acá. Si eso no se da, es como si faltara la salud en el cuerpo humano, ¿no es cierto? Ahora, aunque eso se dé, hay una serie de restricciones en el sistema actual laboral que imposibilitan tanto que crezca nuevo trabajo, aunque aparecieran nuevas empresas, se limitan por la no posibilidad de ponerse en marcha, como que una demanda real actual de trabajo latente no se concrete. Podemos poner ejemplos de la vida diaria. Si vos contratas un herrero, le preguntas ¿para cuándo vas a tener la verja? Te dice dentro de 3 meses. Y vos decís, ¿por qué no contrata gente ni por casualidad? No hay un esquema que permita que todos los oficios puedan tener gente que los ayude, lo mismo los profesionales, lo mismo las empresas pequeñas y medianas que no pueden lanzar un nuevo proyecto por el riesgo que tiene algo incierto desde el punto de vista del negocio que tiene un esquema de vínculo de formalidad. Entonces, dentro de esto, uno dice, ¿cuáles son los grandes problemas que presenta la legislación laboral hoy como limitación a la creación del trabajo? Como cambió todo en el mundo, y ni hablar el año que viene, que va a empezar a cambiar a partir de la inteligencia artificial en una forma terriblemente acelerada, tenemos que hacer una actualización del marco, porque el marco actual tiene dos grandes, podemos analizar más, ¿no es cierto? Pero tiene por lo menos dos grandes problemáticas. Una problemática es que está diseñado de una forma de alta conflictividad. Al estar diseñado de una forma de alta conflictividad, genera una serie de riesgos y de costos, y yo diría más de costos de incertidumbre de costos, que en realidad hace imposible que alguien, ¿no es cierto?, tome la decisión de invertir. Entonces, esta es una temática que tiene múltiples aspectos, pero es fundamental. Y segundo, que el cambio que ha habido y que está habiendo progresivamente, pedilo ya por decir un ejemplo, ¿no es cierto?, la uberización, está presentando un modelo de realidad laboral con un modelo, ¿no es cierto?, que no cierra con esto del marco laboral. Y como decía el Evangelio, por sus frutos los conoceréis, cuando uno mira el esquema de la formalidad laboral, no sé, 20 años atrás, el esquema formal laboral prácticamente abarcaba la totalidad de la mano de obra laboral. Baja desocupación, ni hablemos de la no exclusión. Hoy, miremos los números.
Desde el 2010, decíamos, estamos en 6 millones de personas en el mercado laboral formal registrado. Tenemos una inmensa cantidad, muy difícil de determinar, porque hay que andar por el orden de los 4 millones de personas en trabajo en la informalidad. Tenemos una inmensa cantidad de gente que está un paso atrás porque está en lo que podemos globalmente llamar la economía social, que no genera ni productividad suficiente por más de aporte que hagan estas personas, ni un ingreso suficiente, por eso requieren el Estado, una colaboración del Estado a través de los planes sociales. Podemos discutirlo o no, pero esa es la realidad. Y sumado a esto queda un grupo chico, ¿no es cierto?, de 6-7% de gente en la desocupación que sobrevive a través de la changa. Pero todo esto se complementa, que de esos 6 millones de personas en el trabajo formal, hay 3 millones en el empleo de Estado. Sin entrar a discutir el derecho al trabajo de estas personas, es otra forma en este momento de subsidio a la desocupación. Porque obviamente 3 millones de personas en el Estado contra 6 millones de personas en el trabajo real es una proporción que no existe. Ahora, todo esto hace decir que si yo tengo una legislación que me permite tener en una situación realmente encuadrada 6 millones de personas, en una situación encuadrada pero con una bajísima productividad, y si hubiera otras oportunidades deberíamos reposicionarla, que es la gente que está en el empleo público, en definitiva el sistema actual ha creado un arca de Noé. Una arca de Noé chiquitita en la cual el que se quedó afuera, se quedó afuera, y el que está dentro, está dentro. Pero con una cosa peor todavía, porque el que está dentro empieza a ser pobre. Porque no es que los que están adentro del arca de Noé, ¿no es cierto?, están ahora en una situación de comodidad social socioeconómica. Frente a todo esto, no cabe la menor duda que hay que hacer algo. Bueno, si tocamos ahora uno de los puntos, ¿no es cierto?, como puede ser la problemática de la inclusión laboral, está claro que la problemática de la inclusión laboral depende de la existencia del empleo. Es una trampa. Sin empleabilidad no hay empleo y sin empleo no hay empleabilidad. Ahora, para la empleabilidad, que significa que la persona esté en capacidad, ¿no es cierto?, de acceder al empleo, yo creo que hay que promover, pensamos, ¿no es cierto?, que hay que promover todo lo que sea los nexos entre educación y trabajo y todo lo que sean los nexos entre formación y trabajo, que no es lo mismo. Educación y trabajo significa la formación académica formal integrada con el mundo laboral a nivel secundario, terciario, universitario e inclusive en el primer año del egresado a través de regímenes de pasantías. Hoy los regímenes de pasantía existen y no es mucho lo que hay que hacer para ajustarlos, pero tienen un margen, ¿no es cierto?, de riesgo laboral que le presenta al empresario una duda. Y frente a la duda, me abstengo. El único que no corre nada con esa duda es el Estado, porque el Estado toma pasantías, pero como nadie lo va a demandar, no tiene este problema. Por otro lado, decimos no la educación formal, sino la educación que puede ser tanto la que da el Ministerio de Trabajo de formación laboral, como la que da el INET de formación profesional, que requiere también el salto a la realidad laboral. Y ahí hay figuras. Está el PPT de Córdoba, programa Primeros Pasos, está la figura del EPT del Ministerio de Trabajo, que es el entrenamiento para el trabajo, está la figura del Plan Dual. Hay varias figuras, pero todas tienen un punto de desequilibrio en el sentido que estos programas que comento no son ley. Al no ser ley, a mí si me viene un empresario y me pregunta, ¿no corre ningún riesgo? Yo lo único que le puedo decir es, nadie corrió un riesgo. Pero me mira a los ojos y le tengo que decir, mira, no sé. Entonces hay que hacer algo que permita que esto se desburocratice y que esto a su vez, ¿no es cierto?, elimine los riesgos laborales. Teniendo bien claro que los programas de formación dentro de las empresas no son un aula dentro de la empresa, es que la persona vaya a la empresa a hacer actividades reales con la prevención de que no elimine otros trabajos y que no tenga un marco de tareas que le genere riesgos, pero no es llevar el aula y hacer un aula dentro de la empresa. Eso sí, que lo sigan haciendo fuera de la empresa. Entonces, acá hay que hacer un ajuste en todo esto. Si se libera esto, yo creo que acá va a haber un fluido de gente, porque por otro lado, viene el empresario y dice, yo no puedo tomar gente porque no es responsable.
Yo soy hincha de gimnasia, digo, si me vienen los delanteros como me vienen, me van a hacer goles. Sí, pero yo puedo hacer lo que puedo hacer yo. Entonces, la empresa tiene que entender en este momento que la única forma que esto cambie en un país que no tiene un sistema educativo o hasta que lo tenga de formalización, la familia está semidestruida, no existe más sin hacer ninguna defensa del tema, lo que podía ser un servicio militar que daba ciertas pautas socioculturales, lo tiene que hacer la empresa. Entonces debemos posibilitar formas en las cuales la persona se pueda acercar a la empresa con periodos transitorios para formarse, no solamente para trabajar a futuro. Primer capítulo. Por otro lado, tenemos las políticas activas de empleo, que podría ser, en su momento participé en el diseño del plan joven, podría ser el plan de mayores, podría ser el plan de... Sacando el plan de personas con discapacidad, que tenemos que hacer lo imposible para que puedan ser integradas a través de sus capacidades funcionales, que pensamos que es correcto que haya un cupo y el primero que lo tendría que cumplir es el Estado. Tenemos dudas, y acá digo yo por lo menos tengo dudas por mi experiencia en el plan de empleos, de que realmente aporten. Ninguna empresa, salvo que esto esté dentro de un plan económico mucho más amplio, que digamos queremos favorecer, ¿no es cierto?, el empleo en el noroeste del país, pero con un marco económico mucho más general, ninguna empresa va a tomar a una persona si no lo necesita, por un nivel de subsidio que le pueda dar este programa, que no va a llegar a ser el 100% de salario, porque no cierra. Entonces, lo más que termina haciendo es que empresas que hubieran tomado lo mismo a la gente, tomen unas en vez de otras, pero no son generadores de empleo. Yo sería muy escéptico con todos esos planes de promoción del empleo activo a determinadas poblaciones. Y cuando es por región, digo sí, si se arma una región con algún paquete global de ayuda a su crecimiento, ahí puede aportar. Si no, terminan siendo programas que lo que hacen es dar un ahorro de costos a una empresa que hubiera tomado lo mismo a la persona. Mira, hay varios temas que podemos ver con respecto a la facilitación del empleo y también podemos reflexionar sobre el encuadre a dar al tratamiento de la informalidad. Con respecto a la facilitación del empleo, aparte de lo que ya comentamos, ¿no es cierto?, lo macroeconómico y del cambio, ¿no es cierto?, desde el punto de vista jurídico-laboral, tenemos un tema que es increíble que no lo estemos solucionando. En el mundo de la inteligencia artificial, que estemos teniendo una burocracia administrativa enorme para poder registrar a una persona, inclusive muy compleja, asumiendo la realidad de las pequeñas y medianas empresas que no tienen infraestructura administrativa, para dar el certificado de salida de trabajo, que cualquier error administrativo la puede llevar a la empresa a tener una sanción de 3 sueldos. Entonces, creo que un tema técnico, increíble que no lo podamos resolver con la tecnología que hay hoy informática, de simplificar y hacer totalmente transparente los trámites de la registración y de la administración del personal. Acá hay un tema, ¿no es cierto?, que quisiera reflexionar, que es el siguiente. La administración, tanto en la empresa privada como el Estado, tiene dos finalidades. Si yo voy a contratar un seguro, la administración del proceso tiene la finalidad de facilitarme contratar el seguro. Pero a su vez, el sistema tiene que hacer que yo tenga un control para que cuando yo haga una denuncia no esté denunciando un fraude. Entonces, entre este equilibrio, entre la administración y el control, todo lo que es la burocracia en este momento del Estado apunta al control. Entonces, ¿qué hace? Que en vez de facilitar y controlar como marco, controla y el control mata la facilitación. Y eso hay que cambiarlo 100%. Ahora, cuando entramos en el tema de la informalidad. El tema de la informalidad es un tema que es como decir la fiebre, hay que ver por dónde viene. Y haciendo una súper síntesis, uno puede decir la informalidad viene por 3 o 4 variables que tienen tratamientos distintos. Una variable es la formalización, le implica a la persona ciertos riesgos, la informalización también, pero toma el juicio el empresario si son menos los riesgos. ¿Por qué? Por los costos, por la demanda de lo que sea. Entonces prefiere ir por el camino de la informalidad. Cosa que eso, con las otras propuestas que dijimos antes, debería acotarse. El otro camino es que cuando una persona está en la formalidad, tiene un estímulo a quedar en la informalidad. Porque la legislación actual permite que la persona que está en la informalidad, si la va manteniendo, en el momento en el cual la denuncia, que puede denunciarla antes que lo despidan o en el momento de ser despedido, tiene un premio, con lo cual es una especie de
ahorro que le permite decir, si estoy en la informalidad, me conviene más seguir en la informalidad. Un tercer tema muy complejo, que lo escuchábamos esta semana en los productores de limones en Misiones, es que la persona que está en la informalidad, si tiene planes, es un suicidio pasar a la formalidad. Entonces, ¿cómo compaginar el plan con la formalidad sin producirle un abismo, ¿no es cierto? Y acá hay que pensar estrategias de empalme. Cuando yo estaba como secretario de Empleo en Cambiemos, hicimos una estrategia con un decreto que sacó el ministro en aquel momento de empalme que no funcionó, porque tiene muchísimos problemas. Desde que el empresario no quiere ese perfil de gente, de que la gente dice, sí, empalme, pero después, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Que la gente está perdió perfil. O sea, pero hay que pensar una forma en la cual la persona no se asoma un precipicio, pero que en algún momento va a tener que terminar. Tema no fácil de definir. Y finalmente hay otro tema, ¿no es cierto?, que hay parte de la gestión misma empresaria, que por decisión, digamos, de ilegitimidad laboral, a lo cual se suma la corrupción del control, que esto requiere otra acción. Entonces, de acuerdo a las 4 variantes estas que tenemos, pensamos ir por los caminos que yo comento. El periodo de prueba es un periodo en el cual hay como un noviazgo, ¿no es cierto? En el cual la persona teóricamente mira si empalma con la empresa y la empresa mira si la persona tiene integrabilidad con lo que se espera de ella y con su estar en la empresa. Pensamos que en el momento volátil que vivimos ahora, en el cual la empresa no tiene certeza de los empleos total, pensamos que deberíamos pasar a un esquema más amplio, de 6 meses, buscando las remediaciones para no caer en la recontratación por periodos cortos, ¿no es cierto?, como fue el mal uso de la práctica desde tiempos inmemoriales, del frigorífico Swift. Un tema también hoy importante que afecta a todos estos riesgos de la formalidad es la litigiosidad, especialmente relacionada con cierta legislación que empalma con la legislación de empleos de la década del 90, que pone ciertas penalidades muy fuertes a la persona que está en la informalidad, sea cuando ella lo denuncia o sea cuando la empresa lo quiere despedir y la persona lo solicita. Nosotros creemos de que eso fue armado en su momento como compensación de las leyes de aquel momento y que eso hoy dificulta terriblemente. Un punto es el que decía recién, que en función de eso a la persona le conviene mantenerse en la informalidad. Nuestra idea es que haya una derogación o un ajuste absolutamente importante en la ley 25.323 y después en la 25.345, que son, junto con la 24.013, las 3 leyes que están generando en este momento una distorsión en los costos laborales. Si analizamos ahora el tema de indemnizaciones como costo laboral, recordemos que el costo laboral básicamente tiene no muchos capítulos, después vienen pucherío, ¿no es cierto? Tiene 5 capítulos. La salud, la jubilación, que ahí es una agenda importante a pensar si tienen que seguir pasando como costo laboral o si tienen que ir por otro camino dentro de lo macro. Cuando entramos en lo laboral, propiamente dicho, ¿qué tenemos? La litigiosidad, la indemnización y el ausentismo. Y el resto, furgón de cola. Hablando del tema de la indemnización, el impacto que tiene en la gestión de la empresa tiene muchos aspectos. El aspecto básico es el costo, la fórmula, años por sueldo, es la base. Ahora, esa fórmula podemos discutir, pero podemos aceptar que mundialmente es razonable. ¿Ok? Ahora, el otro tema que tiene es el tema del impacto financiero. El impacto financiero significa que una pyme, o cualquier empresa, lo que pasa es que las grandes siempre tienen más espalda, una pyme que tomó una persona y la tiene que despedir al año, tiene un costo importante. Si uno mira y acepta lo primero, que es el costo económico, uno tiene que saber que es el 8% de lo que paga. Olvídate, ponerlo en un chanchito, ponerlo en algún lado, pero es el 8%. Ahora,
en el flujo económico del momento actual, ¿no es cierto? Ese 8%, si uno no lo tiene guardado, es complicado. Entonces, lo que estamos proponiendo es un esquema que lejanamente tiene que ver, ¿no es cierto?, con el esquema de la UOCRA, pero que en la forma que se termine definiendo va a apuntar a un seguro de indemnización. Con lo cual, la empresa va capitalizando. Y acá nuestra idea es que esto sea lo más libre posible. Si viene una gran empresa y me dice, no, yo no quiero tener el costo de una compañía de seguro, yo me quiero autoasegurar, perfecto, demostrame que lo estás haciendo. Y si pequeñas empresas se quieren asociar, ¿no es cierto?, a hacer un autoseguro, no vemos que sea una alternativa no viable. ¿Ok? En función de esto, esto resuelve muchos problemas. El problema que resuelve principal es el de impacto financiero. Ese 8% lo tenés acumulado, ¿no es cierto?, en el tiempo. Segundo, elimina la presión por el despido. Porque una persona, a medida que va teniendo más antigüedad laboral, especialmente cuando se acerca a la jubilación, en nuestra legislación, que no reconoce la indemnización en el momento jubilatorio, la persona va a tender a hacer todo lo posible, desde presionar hasta comportarse mal a veces, ¿no es cierto?, para ser despedido, porque se pierde la capitalización. Con un seguro de este tipo, la persona sabe que en cualquier contexto va a cobrar ese seguro. Después esto puede tener 1000 matices, ¿no es cierto? Otra opción también podría ser pensar, ¿no es cierto?, en lo que podría ser, en vez de un pago puntual, un pago amortizado, como si dijéramos, ¿no es cierto?, tenés una persona con 12 años. Si la despedís, le tenés que pagar 12 meses un complemento salarial análogo al que tenía. Pero en este momento estamos pensando fundamentalmente, bueno, en lo que comúnmente se llama la mochila austríaca. ¿Cuál es la visión que tienen en La Libertad Avanza sobre esto? La mochila austríaca lo que prevé también, aparte, ¿no es cierto?, de limitarte todos esos problemas de la demanda del despido, es que la persona en cualquier momento que se retire, ¿no es cierto?, tiene esa mochila recuperable. Ahora, hay dos causas más del impacto de la indemnización. Una causa son ciertos esquemas en los cuales la persona se puede sentir autodespedida. Y ahí también hay que hacer algunos ajustes, por ejemplo, el tema de despido por discriminación. Y lo que decíamos antes, ¿no es cierto?, toda la temática que tiene el autodespido relacionado con la informalidad, con los premios que tiene, ¿no es cierto?, la indemnización por informalidad. Otro punto de la agenda actual es el tema del impacto de la virtualización, como dije antes, la uberización en el trabajo. Este es un tema que lo primero que tenemos que tener claro es que es inevitable. Es inevitable y nos va a pasar por encima. ¿Por qué? Y porque es así. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la virtualización va a ser progresiva. Y va a ser progresiva en dos sentidos, ¿no es cierto? En un sentido que va a ser el trabajo virtual de la persona que está en la empresa, y el otro sentido, que muchas funciones de la empresa van a pasar a ser dadas por terceros que uberizadamente van a prestar el servicio de transporte a muchas empresas. Y acá, si no hacemos un ajuste o una certeza en el vínculo de contrataciones de personas, ¿no es cierto?, profesionales independientes, tenemos otro riesgo que aparece nuevo. Dentro de lo inevitable, en la época de pandemia sacó una cierta legislación. Una legislación que en realidad tiene muchas fallas. Muchas fallas, no fallas. Atendió alguna problemática, pero dejó mucha problemática afuera. Un tema fundamental es la reversibilidad, ¿no es cierto?, de la situación, que tiene que ser muy flexible a la necesidad de la empresa, porque esto es posible, porque la empresa siente que es posible. Ahora, dentro de la posibilidad de la empresa, la persona puede aceptar o no, eso es otra historia. Otro tema es que impide que haya rotaciones o temporalidades en el esquema y no entren en el esquema general. Entonces, hay 3 o 4 cosas que hay que ajustar y aparte, estos temas se están viendo a nivel mundial, en la OIT, con todo lo que significa la problemática mundial y tenemos que seguir la orientación del mundo, porque no sabemos qué va a pasar con esto dentro de un tiempo. Tenemos una ley laboral que viene en materia de jornada de la década del 30. ¿Qué piensan al respecto? ¿Habría que modificarlo? ¿Cómo habría que solucionar algunos de los problemas que esta ley genera a los empleadores? En lo que hace a normativas laborales, por ejemplo, relacionadas con los horarios de trabajo o la jornada laboral, nosotros pensamos dentro del marco general que la realidad es tan cambiante y tan diversificada que tenemos que ir a esquemas de negociación en lo cual los acuerdos se hagan customizadamente, con algunos límites de resguardo. Por ejemplo,
el periodo de tiempo entre la salida del trabajo y el retorno al trabajo, o el periodo de tiempo entre el fin de la semana laboral o el ciclo laboral y el nuevo ciclo laboral. Dentro de ese marco, creo que poner una legislación es como lo que se quiso hacer con el Esperanto, ¿no es cierto? Armar un idioma único para todo el mundo no funciona. Si vemos ahora la línea de reflexión sobre la conflictividad colectiva, que es un tema importante, podemos tocar varios aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de los servicios esenciales. Este es un tema complejo, pero tenemos que encararlo. Nosotros pensamos que hay que hacer una revisión, más allá que hay un mecanismo temporal, ¿no es cierto?, para definir como servicios esenciales algunos, aunque no estuvieran incluidos en la legislación, creemos que algunos otros hay que incluirlos en la legislación para que queden fundamentalmente puestos como marco. Por ejemplo, la educación. La educación pensamos que tiene que ser parte de aquellos servicios que tienen que estar garantizados a la comunidad. Más aún ahora que la educación, no digo que sea el ideal, ¿no es cierto?, pero la educación tiene el servicio alimentario dentro de sus servicios, que obviamente al haber una limitación estamos afectando, ¿no es cierto?, la alimentación de los chicos. Con respecto, otro tema importante es el tema del arbitraje. ¿Ok? Ahí habría que profundizar un poco todavía el tema, porque en el tema del arbitraje puede haber temas de modificación, de actualización necesaria en la legislación para ajustar la realidad actual, o puede haber temas de administración de la legislación. Y uno, si ahí no ve bien, termina cambiando la legislación, actualizándola, y cuando en realidad es un tema de administración. Por ejemplo, la toma de plantas. La toma de plantas, si uno se pone a hilar finito, puede decir, pará, la legislación es clara, pero las plantas se toman. Y se toman de una forma no legal, y no hay respuesta inmediata. Entonces, acá yo creo que hay que ver bien la forma de hacer cumplir la ley. No voy a repetir las palabras de mi ley, que la hace las paga, ¿no es cierto? Pero en definitiva es eso, si hay una ley hay que cumplirla. No cambiar la ley ya está. En materia de servicios esenciales, incluyendo la educación, ¿qué piensan hacer? Ampliando lo que acaba de decir Miguel en cuanto a lo que hace a los servicios esenciales, uno de los puntos también importantes que hay que incluir es todo lo que tiene que ver al transporte de los pasajeros para llegar a sus casas, a los trabajos, y también todo lo que hace a la circulación de las personas, que hoy al no está puesto como servicio esencial, cualquier medida que te hacen contra esos bienes y servicios hoy estaría excluido, no estaría metido como un servicio esencial. Dentro de la temática de la conflictividad colectiva del trabajo, o de la problemática colectiva del trabajo, está el tema de la negociación. Bueno, está claro que el ideario libertario apunta a que esto esté lo más cercano a la realidad. O sea, que esto pueda tener un esquema de negociación en la forma que más se adapte regionalmente, por negocio, por tipo de empresa, por lo que sea, a la realidad de cada situación. Esto no quita que puedan pautarse aspectos generales, pero el on the job tiene que estar definido on the job. Esa es la política general que pensamos. En la negociación colectiva se discute habitualmente el tema de la ultraactividad, la descentralización, la disponibilidad colectiva. ¿Cuál es la visión que tienen en La Libertad Avanza? Está claro que hay cierta ultraactividad que hace la definición misma del contrato de trabajo, o del contrato de trabajo de una rama determinada del trabajo. Que también eso podría ser, porque no todos los países tienen negociación por rama, que algún día se pudiera plantear. Pero mantengamos la negociación por rama del trabajo. Todo lo otro debe tener una gran elasticidad, porque las cosas cambian. Hoy si uno entra en determinados contratos colectivos se encuentra con posiciones que ya no existen. Y se encuentra con la mitad de las posiciones que no existen dentro del tabulador. Entonces creemos también que acá tiene que haber una gran agilidad en las herramientas, ¿no es cierto?, de la negociación colectiva y el marco del acuerdo colectivo, que permitan que la realidad se vaya adaptando a la realidad. Otro tema que hace a la problemática colectiva del trabajo, o dos temas, ¿no es cierto?, son, uno,
el de la negociación colectiva. Y con respecto a la negociación colectiva, todo el ideario libertario apunta a la libertad. O sea, permitir, ¿no es cierto?, que las partes, en la forma más cercana a su propia realidad, puedan llevar adelante el marco de condiciones laborales que posibilite la mejor contención y atención de los derechos de los trabajadores con las necesidades reales y objetivas de la empresa. Apuntando que, recordemos siempre que los derechos de la empresa, uno piensa en la empresa, los derechos de la empresa son el derecho de todo el resto de la sociedad, porque si la empresa no genera riqueza, está estafando al resto de la sociedad. Y puede ser parte de los estafadores, el personal, la gerencia, el que sea. Y por otro lado, la ultraactividad, que es otro tema relacionado con todo este tema de la problemática colectiva, pensamos que tiene que estar centrada en los aspectos básicos del contrato laboral. Es muy difícil decir cuáles son los aspectos básicos, pero tenemos que diferenciar aspectos que realmente tienen que evolucionar en el tiempo y no pueden seguir siendo de algo que no se cambia. Por ejemplo, hay muchísimos puestos que hoy ya no existen, que están en los convenios colectivos, y otros que existen hoy que no están en los convenios colectivos. Entonces, hay aspectos que son el marco básico del encuadre laboral en cada convenio colectivo y otros que tenemos que ir aceptando que van a ser ágilmente, como se dice hoy en las organizaciones, ágilmente adaptados a la evolución de la realidad. Porque siempre lo que manda es la realidad. Otro tema que tiene una importancia relativamente grande es el tema de las contribuciones. Sea las contribuciones del personal, sea las contribuciones de las empresas, al sindicato o a las cámaras. Volvemos al marco de siempre. El esquema nuestro es el esquema de la libertad. O sea, todo esto tiene que ser acordado libremente por las partes. No puede haber contribuciones mandatorias. ¿Esto implica entonces que el trabajador puede optar, puede elegir por no hacer más esas contribuciones? En este sentido, este es uno de los puntos en los cuales volvemos al tema de la ultraactividad. O sea, en este marco creemos que la persona o la empresa podría no estar de acuerdo y negarse a mantener ciertas contribuciones porque tiene que ser fruto del acuerdo entre partes. Bueno, con respecto al tema jubilatorio, en las ideas, ¿no es cierto?, de la libertad avanza, está, o del pensamiento libertario, está que este es un tema a nivel no laboral, sino a nivel macro. ¿Okay? Y por eso está puesto o en la segunda o en la tercera etapa de los cambios del gobierno. Con lo cual, toda propuesta del campo laboral tenemos que enmarcarla a medida que se vaya definiendo eso. Ahora, en el corto plazo, hay alguna temática relacionada con no la edad jubilatoria solamente, sino la posibilidad de pedir la jubilación a la persona dentro de la edad jubilatoria legal o con el plus definido en los últimos años. Nosotros creemos de que si se modifica, por lo que sea, la edad laboral, la edad jubilatoria, la respetaremos. Pero creemos que hay que dar total libertad a las empresas para que acuerde con la persona si la van a intimar, ¿no es cierto?, a los 65 años. Y cuando uno mira todas estas actualizaciones y toda esta puesta en valor, ¿no es cierto?, del marco laboral, legislativo, ¿no es cierto?, que hace al mundo laboral, complementario siempre al cambio del modelo económico, un escenario que aparece inmediatamente es pensar qué va a pasar cuando empiece a consolidarse este impacto fuertísimo de la inteligencia artificial que empezó en diciembre del año pasado. Había cositas antes, pero el impacto fuerte empezó en diciembre del año pasado. No podemos hablar de esto en el mundo laboral sin hacer una reflexión a nivel del marco. Y con respecto al marco, quisiera hacer una reflexión que no es ideológica, es simplemente un ensayo de futurismo, pero el futurismo a veces sirve para decir los márgenes de los escenarios. Uno dice, ¿es un escenario pesimista que vaya creciendo la inteligencia artificial y que el impacto del trabajo en la generación del Producto Bruto Mundial baje? En absoluto. Los griegos aplaudirían. Los griegos, la felicidad del hombre griego era no trabajar y dedicarse
al cultivo físico, a la guerra inclusive, a la política, a las artes, claro, tenía una chance importante que eran los esclavos. Nos podemos imaginar un mundo del futuro en el cual estemos en el mismo contexto, pero a través de la tecnología, sin necesidad de esclavos, lo cual sería muy, muy elevador del nivel del hombre. Ahora, para llegar de acá hasta allá, en el medio hay leones, tiburones, lo que quieras, porque primero, toda persona que hoy está en el mundo laboral participa del PBI a través del trabajo. Si el trabajo empieza a desaparecer, es un escenario, no digo que vaya a suceder así o que se va a achicar, que por ahí primero empieza bajándose las horas o como sea, y va a haber que pensar nuevas formas de reparto de la riqueza que no pasen por el trabajo. Otro grandísimo problema que aparece es el contenido de la vida. Los romanos, que también tenían no solamente los esclavos, no tenían todavía la informática, pero tenían todos los pueblos que tributaban, no necesitaban trabajar. El trigo le venía de Egipto. ¿Qué remedio encontraron? Pan y circo. En el contexto actual, con las drogas, con la longevidad cada vez mayor, encontrar un contenido que no sea degenerativo para la sociedad existe. Eso a nivel marco. Ahora vamos al nivel de la empresa. A nivel de la empresa hay una realidad. Si estoy en Fórmula 1 y Ferrari me saca un motor nuevo, yo estoy con el motor nuevo, si no es inútil, ¿no es cierto? O sea, es casi imposible que a nivel mundial las empresas no empiecen a integrar la inteligencia artificial en la gestión. No son las empresas económicas, las socioculturales, las políticas, los organismos del Estado. Entonces acá va a haber un gran desafío, que es el desafío de integrar esta herramienta para potenciar la gestión. En tecnología yo suelo decir que hay 3 niveles. El de los flacos que a nivel macro del mundo inventan la inteligencia artificial. Bueno, ahí dejémoslo, Argentina no está para ir a ese nivel, quizás algunas personas de Argentina sí. Ahora, después viene toda la parte tecnológica media, que es cómo aterrizas eso en una situación, tanto para instalarla, para mantenerla, para repararla. Y después viene a nivel operativo la persona que lo opera. Nosotros tenemos que pensar que para el primer nivel no creo que estemos, vamos a tener que usar lo que venga, por lo menos por ahora. El segundo nivel, creo que Argentina tiene un valor agregado importantísimo, porque la capacidad que ha demostrado el técnico, el profesional argentino en manejar todos los recursos informáticos, lo vemos en los múltiples unicornios que han surgido. O sea que yo ahí creo que es un gran desafío, pero con visión positiva. Y en el tercer nivel es hasta dónde las personas se van a adaptar a la integración de la inteligencia artificial. Te cuento la anécdota de la década del 90. Cuando aparece la década del 90 y empiezan a introducirse la virtualidad y las computadoras en la planta, o en las empresas, en las administraciones, todos decían, pero ¿cómo este hombre que ha estado trabajando en mantenimiento con una llave inglesa, que tiene unos dedos gordos así, mete la mano en el teclado y salta el teclado, se va a adaptar a esto? No hubo un problema. No hubo un problema. Por supuesto, hubo casos marginales, pero hoy eso es, o sea, yo creo que a nivel del piso tampoco va a haber problema. Por supuesto, va a haber que hacer un esfuerzo de capacitación. Podrá haber algunas personas, como la curva de Gauss no se suicidó todavía, podrá haber algunas personas, ¿no es cierto?, que tengamos algún problema de reposicionamiento, pero yo lo veo algo muy optimista. Ahora, después viene el otro impacto, que es un impacto en la empresa y un impacto en la sociedad. ¿Hasta dónde esto no va a aumentar la productividad laboral? Y la contraparte de aumentar la productividad es disminuir la ocupación. Hoy, si una empresa hace una inversión, la relación entre inversión y aumento de mano de obra casi es inversa. Y el Producto Bruto Mundial no impacta en su crecimiento, en el crecimiento del trabajo. Entonces, hay un tema que a nivel macrosocial va a ser un gran problema. A nivel de la empresa va a ser un problema. ¿Por qué? Porque todo lo que es aspectos de racionalización, reposicionamiento, entonces acá quizás hay que encontrar mecanismos que permitan contener por un tiempo a esas personas, dar estímulos para el reposicionamiento de esas personas, buscar estímulos a las empresas para que amplíen su gestión que permita absorber esas personas. Pero estas son las dos dimensiones. Yo soy muy optimista en lo que hace el impacto en la sociedad como tal, con un gran bodrio, digamos, en el camino, y en lo que hace el impacto en el negocio. Que al contrario, si no lo tenemos, fuimos. Y soy muy optimista en la capacidad de la mano laboral argentina, en esa tecnología media para adaptar y en la tecnología de piso del usuario inteligente que sabe actuar. Miguel, Adrián,
Muchas gracias por compartir estas ideas y este tiempo con nosotros. Creo que fueron muy interesantes todas las reflexiones que hicieron y seguramente en un futuro cercano los estaremos molestando con algunos mayores detalles sobre cada uno de los temas que en la macro que fuimos sobrevolando el día de hoy. Bueno, desde ya, Ignacio, gracias a ustedes, ¿no es cierto?, por habernos dado la oportunidad de estar en este ámbito. Para nosotros compartir con ustedes el entusiasmo de nuestro proyecto es parte de lo que necesitamos para transmitirlo al resto de la población. Y un placer acompañar y servir en lo que uno pueda y está al alcance. Muchas gracias a ambos nuevamente. No, a vos, gracias.